Ok, voy a empezar a compartir pantalla. Ya son poquitos los que faltan de integrarse. Ok, vamos con la inteligencia musical. Esta es la capacidad de percibir las formas musicales, o sea, los ritmos o todo relacionado con la música. Dice, la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Hay quien se identifica demasiado con la música e incluso es capaz de ser más creativo. Bueno, ¿sí? Hay quien es más creativo, incluso cuando tiene música. Cuando no tiene música, esa creatividad se ve disminuida. Entonces, en este caso, bueno, pues la inteligencia musical es otra, ahora sí que de las inteligencias, y pues es muy importante precisamente porque a través de esos ritmos, esos tonos, me va a permitir desarrollar ciertas habilidades. Con esta inteligencia, pues es la capacidad de producir y apreciar tono, ritmo y timbre de la música desde un punto de vista, pues, generales. Permite hacer improvisaciones de ritmos musicales o permite captar la estructura de la música. Hay quien escucha, por ejemplo, alguna canción y ya la deja de escuchar, ¿no? Y después la vuelve a escuchar
Y entonces ya cuando la vuelve a escuchar, inmediatamente se acuerda o de repente andan tarareando una canción, o sea, que escucharon en la mañana o que escucharon un día anterior. Bueno, pues esa es una inteligencia musical. O cuando decimos, es que necesito música para concentrarme. Bueno, está relacionado su aprendizaje con esta inteligencia musical. ¿Sale? Esta inteligencia musical, ¿en quiénes se ve expresada? Pues los intérpretes, en compositores o en algunos directores de orquesta. Se expresa pues en el canto, Mi, en la ejecución, ¿sí? ¿le podría regresar tantitito a la pasada, por favor? Sí. Entonces, con esta vamos a Ya, expresar tono, ritmo y timbre. Esta inteligencia musical pues permite que se hagan composiciones, se dirijan orquestas, sean capaces de cantar, tienen esa habilidad, ¿sale? Generalmente son personas que andan tarareando, diríamos, traen la música por dentro, ¿no? Andan siempre en modo cantando o traen un ritmo y es porque su inteligencia es musical. Otra inteligencia es la interpersonal. Esta inteligencia es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. ¿Cuántas veces no somos empáticos? ¿Por qué? Pues porque nos volvemos egoístas, no entendemos a los otros. Entonces, esta inteligencia interpersonal me permite ser empático, entender las problemáticas que tienen los otros, ponerme en esos zapatos. Incluye una sensibilidad a expresiones faciales, a voz, los gestos y las posturas. Y es esa habilidad para responder cuando otros tienen una problemática o tienen una situación difícil. Entonces, esta inteligencia interpersonal es la que me va a ayudar a relacionarme con los otros elementos de mi sociedad. Y esta inteligencia interpersonal pues me va a permitir relacionarme en situaciones sociales y entonces así voy a poder identificar, percibir y discriminar las emociones de los otros, o sea, qué es lo que está pasando en ellos y en qué medida pues podemos apoyarlos. Esta inteligencia me permite diferenciar a las personas para, pues obviamente, apoyarlas, orientarlas, para ayudarlas o, en su defecto, cuando se tiene un buen conocimiento de las personas, las puedo manejar a mi beneficio. Puedo hacer que la otra persona piense de acuerdo a lo que me conviene, o sea, a mi favor. Y entonces a eso se le llama pues la manipulación. ¿Ok? Esta inteligencia interpersonal está asociada a fenómenos interpersonales, así como la organización y el liderazgo. Y nosotros encontramos ese tipo de personas y ahí tenemos los líderes positivos y los líderes negativos. Esos compañeros que nos convencen, ay, no, no hay que entrar a la clase, vámonos, vamos a hacer una fiesta. Y entonces ese es un líder negativo. ¿Por qué? Porque nos está distrayendo de nuestras actividades o de nuestras obligaciones. Pero también tenemos esos líderes positivos, los que nos dicen, oigan, ¿qué les parece si le echamos ganas en esto y hacemos tal actividad? O nos proponen un conjunto de actividades o de cosas
para nuestro beneficio. Ese es un líder positivo, ¿ok? Esta inteligencia, ¿quiénes la tienen? Pues los políticos, algunos líderes religiosos, los vendedores, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos comprar algo? Pero el vendedor nos insiste, nos insiste, nos insiste y terminamos comprándolo. Entonces, esa inteligencia interpersonal, pues la tienen totalmente desarrollada este tipo de personas. Hay otra que es la inteligencia intrapersonal, o sea, uno mismo. Y dice, es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir la propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Entonces, aquí pues es la capacidad de entenderme, la capacidad de saber qué es lo que está pasando conmigo mismo. ¿Cuántas veces, así como que te levantas en la mañanita, ¿no? Y traes cara de pocos amigos y entonces te dicen, ¿qué te pasó en la mañana? No, nada. ¿Qué tienes? Es que estoy molesto. Pero, ¿cuál es tu molestia o por qué estás enojado? Y se quedan así, ¿no? No, no sé. No son capaces de entenderse, no son capaces de entender o conocer esas emociones que los regulan o el por qué hoy se sienten de tal forma, ¿no? O hay veces que están tan alegres y que dices, oye, ¿qué te pasó? No, nada, nada, pero están tan alegres que realmente no saben por qué están tan alegres, porque no conocen o no se conocen a sí mismos, no tienen desarrollada esta inteligencia intrapersonal. Aquí se reconocen esos estados subjetivos, o sea, los estados de las personas, se reconocen las propias emociones y sentimientos, ¿ok? ¿Esto para qué me sirve? Pues permite el acceso al mundo interior para luego aprovecharlo y a la vez orientar las experiencias Miss, ¿le que pueden tengo. cambiar tantito la pasada? ¿A la No. anterior? Sí, por favor. Ya, Miss, gracias. Sí. Entonces, en concreto, esta inteligencia intrapersonal es la que me va a permitir reconocerme, hacer un estudio introspectivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, reconocerme que tengo destrezas, que tengo fortalezas, pero que también tengo debilidades. Y entonces, en esa medida, bueno, pues yo voy a reconocerme como un sujeto único. Quien tiene bien desarrollada esta inteligencia, pues eso no le cuesta trabajo, porque se reconoce tal cual es. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Esta inteligencia intrapersonal puede identificar objetivos, temores, resistencias, virtudes, ciertos defectos, hasta traumas. El por qué le tengo tanto miedo a esto, el por qué esto me ocasiona una fobia. Bueno, en el momento en que te identifiques o te conozcas, pues vas a tener un razonamiento acertado del por qué. ¿Ok? Esta inteligencia satisface el viejo anhelo socrático del autoconocimiento y puede estar bien representada en cualquier persona adulta y madura. ¿Ok? O sea, debes de tener la capacidad de entenderte a ti mismo. Si tú no te puedes entender a ti mismo, pues obviamente va a ser difícil poder entender a los demás. Yo siempre he dicho, o sea, no puedes enseñar de lo que careces. Dices que le vas a entender, pero pues si ni siquiera haces por comprenderte, qué es lo que está pasando con tu cuerpo, cuáles son los cambios. Bueno, en ese momento que tú sepas o conozcas, vas a poder entender. La unión de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal
da cabida a otra inteligencia. Esta inteligencia no fue creada por Howard Gardner. Hay otro personaje y este personaje es Daniel Goleman. Y entonces esta inteligencia es la inteligencia emocional. ¿Sale? Esa inteligencia emocional es la unión de la interpersonal con la intrapersonal. Y ahí dice, es la formada por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y juntas determinan la capacidad de dirigir la propia vida de manera satisfactoria. Es la habilidad de tener conciencia emocional, sensitividad y manejo de destrezas que nos ayudarán a maximizar la felicidad a largo plazo. Es cuando tenemos un equilibrio entre el cerebro y el corazón. ¿Cuántas veces, por ejemplo, de repente nos enojamos y empezamos a despotricar, a decir, a hacer, y conforme se nos va bajando el coraje, así como que vamos razonando y al rato decimos, ay, creo que no era para tanto. O sea, porque nuestra inteligencia emocional está variando, ¿sale? O hay veces que ponemos tanto el corazón y no pensamos en las causas, no pensamos a lo mejor en las consecuencias que puede tener ese actuar, ¿sale? Esta inteligencia emocional nace a partir de Daniel Goleman. Bueno, vamos a ver la otra inteligencia que menciona Gardner y es la inteligencia naturalista. Esta es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar algunos elementos del medio ambiente, ¿ok? Entonces están en contacto, este tipo de personas pues están en contacto continuo con la naturaleza, con el ambiente. Son personas que les gusta visitar los bosques, que les gusta tener cuidado por los jardines, les gusta observar, experimentar. Un claro ejemplo de este tipo de inteligencia pues era Darwin. Él hacía investigaciones y él observaba y registraba los datos que revisaba de la naturaleza. Entonces, ahí él tenía desarrollada esta inteligencia que es la inteligencia naturalista. Esta inteligencia naturalista pues establece las distinciones entre el mundo natural y el social, las plantas, animales, las personas, y permite reconocer y clasificar pues la flora y la fauna, o sea, las especies tanto de vegetales o de plantas, así como las especies de animales. Esta inteligencia naturalista me lleva a que tenga yo contacto con la naturaleza. ¿Cuántas veces, no? Hay personas que prefieren ir a un bosque que a un centro comercial y dicen, ay, es que se respira tanta paz. Bueno, pues porque en cierta medida tiene desarrollada esta inteligencia. O cuando hace la protección de ciertos animales o ciertas áreas, bueno, inmediatamente está llevando a cabo o está desarrollando este tipo de inteligencia. Esta inteligencia naturalista distingue entre las especies valiosas o las peligrosas, ¿ok? ¿Quiénes la tienen? Pues los biólogos, los antropólogos, por ejemplo. A través de esta inteligencia, pues vamos a tener un conocimiento muy amplio acerca del mundo viviente, acerca de los seres vivos. Ok. La siguiente inteligencia es la inteligencia kinestésica. Esta es la que pues siempre están en movimiento
no pueden estar mucho tiempo sentados este tipo de personas y tienen una gran habilidad para el manejo de su cuerpo. Dice, es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, así como también la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Pues sí, eh, no sé si habrán escuchado ese dicho, ¿no? Ay, es que no sé bailar porque tengo 2 pies izquierdos. Pues porque no tienen desarrollada esta inteligencia. En el momento que se va desarrollando esta inteligencia, pues las personas van adquiriendo una habilidad mucho mayor. ¿Ok? Esta inteligencia kinestésica, pues es esa capacidad de utilizar el cuerpo, ya sea de manera parcial o total, o sea, todo el cuerpo o solo una parte del cuerpo. Y puede ser descrita como una inteligencia incluso hasta tecnológica, que esto dice y todo indica que tuvo un papel fundamental en épocas pasadas para construir albergues, defenderse de enemigos y obtener y preparar alimentos. Entonces, generalmente esta inteligencia, pues son personas que no pueden estar quietas, forzosamente tienen que estar en movimiento, siempre andan buscando donde poner algo o cuando ya terminaron alguna actividad, ¿y qué más hago? ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Entonces, ellos tienen esta inteligencia. Cabe aclarar que hay ocasiones cuando no se tiene un conocimiento certero de las inteligencias, piensan que este tipo de niños son hiperactivos, pero no. O sea, es que tienen demasiada energía. Son personas kinestésicas. ¿Quiénes tienen? Pues los artesanos, los atletas, los cirujanos, los mimos, o sea, son muy hábiles en desarrollar ciertos movimientos con todo su cuerpo o con su mano. Incluso los dibujantes tienen esta inteligencia porque son muy certeros para hacer trazos. Igual los bailarines, los que interpretan danza, cualquier tipo, tienen desarrollada esta inteligencia y entonces muy fácil se les da, pero quien no, así como que lo repiten y repiten diríamos, el ejercicio o los pasos y no se los aprenden, parecen robots en el momento de estar bailando o de estar interpretando los ejercicios. ¿Por qué? Pues porque no tienen esta sensibilidad, o sea, no tienen desarrollada esta inteligencia. ¿Sale? ¿Qué pasa con estas inteligencias? Dice, puntos clave de las inteligencias múltiples. Cada persona posee todas las inteligencias, sí es cierto. Cada uno de nosotros tiene esas 8 inteligencias. Las situaciones que no están potencializadas, solo tenemos potencializadas 1 o 2 de ellas, a lo mucho ya 3, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Potencializarlas. O sea, solo tenemos 1 o 2 a nivel de habilidad y las otras inteligencias están a nivel de destreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, potencializar o desarrollar esas inteligencias para pues hacernos hábiles. Y entonces al hacernos hábiles, pues nos vamos a convertir eso en una habilidad, en una capacidad, y entonces vamos a saber hacer o vamos a saber utilizar ese conocimiento pues de acuerdo a esa inteligencia. Dice, la mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. Y era lo que les mencionaba. O sea, la tengo a nivel de destreza, pero conforme yo la vaya desarrollando, conforme yo la vaya practicando,
esa inteligencia ya no va a estar en destreza, sino que va a ser una habilidad. Y no sé si ustedes habrán notado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros repetimos mucho un ejercicio o un conjunto de ejercicios, nos volvemos hábiles en ese ejercicio. Bueno, pues esta inteligencia me va a permitir, estas inteligencias las voy a desarrollar pues a través de la práctica de ese conjunto de ejercicios. Dice, las inteligencias por lo general trabajan juntas de manera compleja. O sea, no es de que diga, ay, yo nada más tengo la inteligencia musical. Pues no, porque por ejemplo, si tú quieres tocar un instrumento, pues necesitas tener coordinación y entonces tus movimientos tienen que estar regulados, tienen que estar controlados. Por ejemplo, fíjense, tocar el violín lleva una inteligencia musical y una inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque al tocar el violín no es nada más reproducir las notas, sino debe de llevar cierto sentimiento y armonía en el momento que se reproducen esas notas. Entonces ahí ya tiene dos inteligencias. Los arquitectos, una inteligencia espacial y una lógica matemática, ¿sí? Una inteligencia espacial para que sepa construir o leer el plano, el croquis. Y la lógica matemática, pues para ver la relación que existen entre los números, las escalas. Por ejemplo, en un mapa, a lo mejor tengo escala 1, 2.100. Quiere decir que por cada centímetro hay 100 metros, posiblemente esa sea la relación, ¿no? Entonces ahí él debe de tener desarrollada también esa inteligencia lógico-matemática. En el caso de un político, un buen político, debería de tener desarrollada que la inteligencia lingüística y la inteligencia interpersonal e incluso también la inteligencia intrapersonal. O sea, entenderse a sí mismo, entender a los otros y ser buen orador. Este conjunto de inteligencias, bueno, pues están relacionados pues con nuestro cerebro. Y teóricamente existen dos tipos de cerebros o dos mentes, una mente racional y una mente emocional. La mente racional es la que va relacionado con lo cognitivo. Y entonces ahí tengo pues la inteligencia musical, la kinestésica, la lógica matemática, la lingüística, la espacial y la natural. Y con respecto a la emocional, pues solo están la inter y la intrapersonal. ¿Sale? El conocer este conjunto de inteligencias, pues me va a permitir a que yo sea capaz de reconocer todas las habilidades que tengo y que puedo tener. ¿Para qué me sirve este modelo de enseñanza de inteligencias múltiples en los alumnos? Pues para potencializar sus habilidades, porque recuerden que estamos tratando de desarrollar una escuela activa. Uno de los fines de la educación es tener una educación integral, una educación holística. Y para obtener una educación integral o una educación holística, necesito tener un equilibrio en mis emociones, pero también en la parte cognitiva. Cuando tenga yo ese equilibrio, pues va a ser mucho más fácil adquirir conceptos, ideas y poder desarrollarlas. Me permití colocar aquí una frase y dice, no se puede tener éxito solo dependiendo de nuestras facultades intelectuales, sino que el manejo correcto de las emociones son la piedra angular del éxito. ¿Ok? Sí es importante los conocimientos que tengo, sí es importante ese bagaje cultural, pero también es importante reconocer
mis emociones. Entonces, fíjense, hemos llegado ya al final de las 8 inteligencias. Estas 8 inteligencias que nos propone Howard Gardner. ¿Ok? La inteligencia lingüística, la musical, la naturalista, la inteligencia kinestésica, ¿ok? La inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la espacial y la lógica matemática. Y entonces ahí tengo 8 inteligencias. Es importante recordar que de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, aquí va a nacer lo que es la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional creada por Daniel Goleman. ¿Quién es Daniel Goleman? Daniel Goleman trabaja igual en la Universidad de Harvard, en el mismo proyecto que Howard Gardner, en el proyecto Cero. Y entonces ahí, por eso su idea deriva de las inteligencias múltiples. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? No, mi. Sí nos queda claro. De hecho, las inteligencias múltiples, desde preparatoria las empiezan a trabajar. Hay un test y es un test estandarizado de inteligencias múltiples. Este test me permite reconocer cuáles son las inteligencias o cuál es la inteligencia que tengo a nivel de habilidad y cuáles están a nivel de destreza. Y entonces este test me va a conducir a que yo pueda potencializar las que tengo muy bajas. ¿Ok? ¿Dónde encuentran el test? En la red. Ustedes nada más le ponen test de inteligencias múltiples y ahí pueden encontrar este test. Es importante, ojalá lo hagan, no lo voy a dejar como tarea, simplemente como recomendación, que cada quien haga su test de inteligencias múltiples y así reconoce de una manera certeza cuáles son los aspectos que tiene que trabajar. ¿Por qué es importante que un docente trabaje en sus inteligencias múltiples? Pues porque si no tiene reconocimiento de estas inteligencias múltiples, pues obviamente no va a poder llevarlas a la práctica con los alumnos. Así de sencillito el asunto. Si no hago un reconocimiento, no voy a poder ejecutarlas con mis alumnos. Voy a intentar, pero no va a ser algo acertado. Bueno, este modelo de enseñanza, ¿cómo concibe al docente? Pues el docente es un promotor del conocimiento y un promotor para desarrollar las habilidades. ¿Cuál es el papel del alumno? El alumno es totalmente activo, es un alumno participativo, es un alumno que quiere el cambio en sí mismo. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso bilateral. Una vez más, el maestro puede ser el emisor, pero en un momento determinado el maestro se va a convertir en el receptor. ¿Ok? Este modelo de enseñanza de las inteligencias múltiples maneja una motivación intrínseca. El alumno tiene que estar motivado para poder desarrollar sus habilidades, porque si no, no les gusta. Ay, es que no me gusta. Es que es bien complicado. Ay, es que eso es bien difícil. Ay, es que en esto nada más perdemos el tiempo. O sea, porque no está consciente de las ventajas que va a adquirir al desarrollar esas habilidades. Existe un cúmulo de ejercicios, o sea, hay muchísimos y hay muchos en donde se combinan. ¿Se acuerdan que les había yo, por ejemplo, luego les ponía yo ejercicios esos de calcula y dibuja, en donde tenían que hacer unas operaciones matemáticas y después de hacer las operaciones matemáticas tenían que colorear
de acuerdo al resultado. Entonces, en ese sentido, pues allí estoy colocando dos inteligencias. Una, la lógica matemática, y la otra es la espacial. Entonces, ahí estoy combinando en un solo ejercicio. Bueno, así yo tengo un conjunto de ejercicios que me van a llevar a desarrollar estas inteligencias. Cuanto más desarrolle estas inteligencias, pues debiera ser un cambio en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un cambio reflexivo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, Ok, ok, va la tarea. 1. Hacer un mapa cognitivo tipo panal. Mapa cognitivo tipo panal para el modelo de enseñanza de habilidades de pensamiento. Mapa cognitivo tipo panal para el modelo de habilidades de pensamiento. ¿Lo puede repetir, por favor, Miss? Mapa cognitivo tipo panal para el modelo de habilidades de pensamiento. Ok. Y la otra tarea, un mapa cognitivo de calamar. Mapa cognitivo de calamar para el modelo de enseñanza de las inteligencias múltiples. Es importante, 1, que hagan la estructura, o sea, la forma. 2, el contenido y que sepan acomodar la información. Tengo personitas que no me han entregado todas las actividades, o sea, que no las han subido a Academics. Es importante porque, pues recuerden que eso va de la evaluación. Yo sé que a lo mejor luego les falla el internet, pero en cuanto les llegue, pues con sus datos súbanlas o intenten subir las actividades, porque si no están las actividades en Academics, ya revisé 2 de ellas, de las 4 que teníamos, y pues no todos las tienen. Entonces, estoy tomando en cuenta esto y obviamente, ¿qué califico? 1, que tenga el contenido. 2, el orden de la información. Y número 3, que cumpla con la estructura o el formato de lo que te estoy solicitando. En este caso, por ejemplo, te estoy solicitando un mapa cognitivo tipo panel que tenga el formato o la estructura de ese tipo. Y 2, número 3, que esté acomodada la información de forma adecuada y que la información sea toda la información, porque luego nada más le ponen ahí inteligencia emocional, pero no ponen a qué se refiere la inteligencia emocional o, por ejemplo, si habilidad. No ponen qué es una habilidad, porque, por ejemplo, el pensamiento yo ya les había dicho desde cuando vimos un modelo, que es el modelo de pensamiento inductivo. Ahí yo les dije que el pensamiento tiene varias etapas. Y bueno, fueron muy pocos quienes pusieron las etapas del pensamiento. Entonces, es importante que sus esquemas, mapas o productos estén completos. Estamos a punto de terminar la clase del día de hoy, 15 de junio. ¿Dudas al respecto? ¿Es en Sí, computadora? Sí, a computadora. Miss, entonces a partir de estos dos temas ya va a ser para el tercer parcial. No, todavía forman parte del segundo parcial. Para el examen sí, pero las actividades forman